Buenas tardes a todos. Gracias a Dios estamos ya en nuestro tema semanal. Estamos dedicando 2 días a la semana. El día martes a una clase que tiene que ver con nuestro proceso de crecimiento en la fe, en la doctrina, proceso de discipulado. Y el día de hoy, los jueves, nos corresponde un tema relacionado a la serie, va ligado a la serie que durante cada ciclo, específicamente de un tema, estamos hablando. Entonces, estamos en la serie Esenciales, las cosas importantes de la vida. Y bueno, hoy nos toca el MEP número 2 o tema número 2, que se titula No solo de pan. No solo de pan, y quiero darles la más cordial bienvenida a este tema. Por favor, no se distraiga. Es un tema que a lo mejor es muy práctico, algo que quizá hasta me atrevería a decir pareciera demasiado sencillo, pero que a veces nos cuesta tanto trabajo entenderlo, comprenderlo, vivirlo y retenerlo. El tema no solo de pan está basado en aquellas palabras que el Señor Jesús expresa a Satanás cuando es tentado, ¿verdad? Y le dice que convierta las piedras en pan, y el Señor Jesús le contesta con la palabra: no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que si hablamos del tema principal de nuestra serie, que se llama Esenciales, pues qué tan esencial es comprender que no solo de pan vivirá el hombre, que hay 3 áreas que debemos de nutrir con de verdad mucho compromiso, empeño, esfuerzo, y no solamente es el área de física, los alimentos, que yo creo que nadie, a menos que esté ayunando o a menos que se esté malpasando por el trabajo o por alguna actividad, deja de comer. Yo creo que todos diariamente consumimos alimentos y es lo que más nutrimos, la parte física, y nos estamos olvidando, o hay quienes olvidan, la parte espiritual y su alma, porque esos 3 elementos son los que nos componen como seres humanos, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Así que vamos a basar este tema en Mateo capítulo 4, versículo 4. Es importante que siempre traiga su Biblia, una libreta, una pluma para sus notas, y extraigamos de estos temas, aunque quedan registrados, quedan grabados ahí en nuestro canal de YouTube, Leeds en Casa, pero de todos modos saque sus notas para que cada palabra que escuchemos se vuelva un rema en nosotros. Así que vamos a leer Mateo 4:4. Me gusta la versión que la Biblia en lenguaje sencillo, cómo lo expresa, y dice de esta manera: Jesús le contestó, la Biblia dice, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Esta versión, lenguaje sencillo, para mí lo expresa de una manera muy clara. Él le contesta a Satanás, la Biblia dice, no solo de pan vive la gente, también necesita, es una necesidad, no solamente el alimento físico, es una necesidad obedecer todo lo que Dios manda. La Reina Valera dice, ¿verdad? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso implica, ¿verdad?, que necesito obedecer todo lo que Dios manda. De esa manera vamos a nutrir la parte espiritual, y si la parte espiritual la nutrimos, desde luego que el alma también es bendecida. Seguramente has escuchado la frase, somos lo que comemos. Yo también me atrevería a decir, somos lo que no comemos. ¿En qué sentido? Quiero hablar en el área espiritual. Cuando no nutres la parte espiritual, lo reflejas. Lo reflejas en los problemas, cómo reaccionas ante los problemas, cómo reaccionas ante las crisis. Mucha gente se deprime. Es más, este tiempo de pandemia, ¿verdad?, que aún está esta batalla
lograr vencer, dicen los expertos, ¿verdad? Que aquí en México, que la curva se venga hacia abajo, pero más que vencer la curva, creo que es lograr erradicar la enfermedad. Y toda esta cuestión ha generado tantos males, tantas situaciones, no solamente en la cuestión física al enfermarse las personas, sino también todo lo que implica la caída económica, los negocios, la tristeza, la depresión, pérdidas, etcétera. En este tiempo necesitamos nutrir nuestro corazón, necesitamos nutrir la parte espiritual. Así que somos lo que comemos. Si hablamos de la parte física, si nada más comemos cosas que contienen, o son alimentos chatarra, pues de esa manera nos vamos a reflejar en nuestra salud física. Por eso creo que lo que hoy ya se empieza a sonar y seguirá sonando es que verdaderamente se haga ejercicio, se coma bien, porque estando de esa manera la enfermedad se puede combatir mejor que teniendo un problema respiratorio o teniendo problemas de salud, problemas de obesidad. Será muy difícil, entonces tenemos que cuidarnos, ¿verdad? También hay un llamado para cuidarnos en la parte física. Así que lo que nutres más se verá reflejado, bueno o malo, porque a lo mejor decimos, sí como, pero quién sabe si se coma bien o se esté comiendo, como ya lo dije hace un momento, cosas que no nos ayudan. Con una normalidad a nuestros propios ojos, tendemos a nutrir más el cuerpo, olvidando el espíritu y el alma. Se nos hace algo normal, es más por naturaleza, por misma reacción. Nos levantamos y queremos comer, ¿verdad? Queremos desayunar, nos da hambre y volvemos a consumir alimentos. Pero ¿qué hay cuando hay hambre espiritual? ¿De qué lo nutres? Cuando tu alma tiene sed, cuando tu alma necesita nutrientes, ¿con qué lo nutres? ¿Sabías que incluso hay personas que nutren su alma con lo que escuchan, con lo que ven, la música, la televisión, las novelas? Y no estoy diciendo que seamos religiosos o asustados, sino que todo ese tipo de cuestiones también nos llegan a nutrir, ¿verdad? Y por eso es que cuando enfrentamos adversidades, estamos débiles espiritualmente hablando. El alma se tiene que nutrir correctamente. Así que olvidamos el espíritu y el alma. Jesús, ante la tentación de Satanás, contestó que no solo de pan vive el hombre, sino que todo hombre necesita nutrirse, necesita obedecer la palabra que proviene de Dios, y esto alimentará desde luego el espíritu y desde luego que el alma, y entonces vendrá una madurez, vendrá una actitud correcta para enfrentar los problemas, enfrentar las crisis, enfrentar las adversidades. Jesús pudo resistir porque alimentaba el espíritu, por lo tanto también el alma era, ¿qué cosa? Nutrida. De esa manera Jesús pudo resistir. Y quiero mencionar el punto número 1 de nuestro tema. Podemos resistir la tentación, la prueba, la adversidad si nos nutrimos espiritualmente. Podemos resistir la adversidad, la tentación, la prueba si nos nutrimos espiritualmente. Los alimentos para nuestro cuerpo son de vital importancia para nuestra salud, como ya lo dijimos, pero también el alimento espiritual es importante para vivir en esta vida y también vivir eternamente. Dice la palabra que hagamos tesoros en el cielo. Cuando alimentamos y nutrimos la parte espiritual, estamos asegurando precisamente que la eternidad, estaremos en la presencia de Dios. Así que hay un pan espiritual. Dile al que está a tu lado, hay un pan espiritual. Hay un alimento espiritual para tu alma, para tu espíritu. Y de eso se trata el tema de hoy. Que hay un pan para comerlo, para alimentar nuestro ser, nuestro espíritu y nuestra alma.
Jesús dice en Juan 6:48, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 48, yo soy el pan de vida. Fíjense qué tremendo, ¿no? O sea, no solo de pan vivirá el hombre, dijo el Señor Jesús. Y después en Juan 6:48 dice, yo soy el pan de vida. Juan 6:50, el mismo Evangelio. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Es lo que les decía hace un momento. Si nos alimentamos espiritualmente de ese pan, no solamente nos bendice en esta vida, mientras llegamos al cielo, aprendemos a vivir en el suelo, vivimos correctamente, hacemos las cosas bien, de tal manera entonces que quien come ese pan, que se llama Jesús, que se llama precisamente obedecerle a Él, honrarle a Él, que tiene que ver con ello, ¿qué va a pasar? Ese pan nos da vida eterna. Dice aquí, es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Ahora Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, dice claramente, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El Señor nos da ese gran regalo de la vida eterna. A medida que comemos de este pan, nuestra fortaleza espiritual será evidente ante la tentación, ante las pruebas, ante la adversidad, ante los ataques del enemigo, etc. Ante los momentos difíciles. Debemos cuidar la nutrición espiritual. Así como hay comida chatarra, también hay alimento espiritual chatarra. Filosofías, sectarismo, religiones, corrientes, modas, cosas que llegan a nutrir nuestra alma y de alguna manera eso es lo que tenemos como fortaleza en la vida. Y decimos fortaleza entre comillas porque ojalá nos fortaleciera, sino que ya ante la prueba, ante la dificultad, no soportamos, no aguantamos. Por eso, ahorita que estamos en esta pandemia, te aseguro que hay un ambiente muy complicado. Hay un ambiente donde se requiere verdaderamente tomarnos del Señor, se requiere nutrir lo espiritual, no solamente nutrir en la parte física, y a veces hasta invertimos bien a nuestro cuerpo, le damos un buen filete, una buena arrachera, un buen alimento, un buen postre, pero a la parte espiritual la descuidamos. No nos involucramos en las cosas de Dios, no leemos la palabra, a veces las transmisiones no las vemos con frecuencia, lo dejamos para después, etc. No hay oración. La pandemia está generando no solo hambre física. ¿Por qué? Porque la gente se está quedando sin trabajo, la gente empieza a padecer, la gente empieza a, pues de alguna manera, a vivir en crisis. También esta pandemia está dejando otro tipo de hambre, el hambre espiritual. Me consta, porque he hablado con gente, he hablado con personas que en este tiempo han sensibilizado su corazón, han sensibilizado la parte espiritual y anhelan saber de Dios, anhelan un milagro en su vida, anhelan escuchar a Dios. La obra de Dios no se detiene a pesar de que nos estemos cuidando en un confinamiento, en el famoso quédate en casa, en el distanciamiento social, en los protocolos de cuidado. A pesar de todo esto, la obra de Dios debe de continuar. La obra de Dios no se detiene. Y no me dejarás mentir, porque aún en mi propia persona, en este tiempo me he encontrado con personas que tienen hambre espiritual, que nos piden, ore por mí, quiero saber más del Señor.
Y te aseguro que Dios te quiere usar para darles una palabra de esperanza, para darles una palabra de ánimo, de fortaleza, de fe, de confianza. Por eso cuando alguien se te acerque, no lo rechaces. Tú eres luz, dice la palabra. La enfermedad, los problemas económicos, los problemas emocionales, el distanciamiento, es más, el confinamiento, ¿verdad? También ha generado problemas entre los matrimonios, entre las familias, las pérdidas humanas, las pérdidas materiales y económicas son consecuencia de esta pandemia, y el hambre espiritual se despertará cada día más. Se requiere no solamente escuchar malas noticias, o más bien, eso es lo que se escucha por todos lados. Se requiere, eso es lo correcto, se requiere escuchar una palabra de fe y esperanza que provenga del corazón de Dios. Me agrada escuchar cosas como el Salmo 91, ¿verdad? Que nos dice claramente que el Señor nos guardará, el Señor nos librará del mal, nos sustentará, nos cuidará, ¿verdad? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? No temeré ningún mal, sino ni pestilencia, ni muerte, ¿verdad? Ni enfermedad mortal, sino que el Señor nos cuidará. Ahora que estuvo muy sonado las noticias del ataque, ¿verdad? Del atentado contra el secretario de Seguridad de la ciudad, que es la policía más grande, aún más que la Marina. Entonces, que tiene mayor elementos, más que el ejército. Veía yo ese dato, lo mencionaban. Este secretario tiene a su madre que tengo entendido que esta mujer practica la fe. He escuchado que su fe es cristiana, y ella vi un video donde ella estaba compartiendo en un grupo. Había una cantidad de personas congregadas, estaban escuchando en esta congregación, y ella decía, precisamente hablando del Salmo 91, que ella oraba por sus hijos, que Dios los guardara, y ella mencionaba ahorita que es muy sonado lo de las armas, aún de todo eso Dios guardará a tus hijos. Y mire cómo sale a la luz esa grabación, ese video de hace un tiempo, y cómo ella decía que oraba por sus hijos, y mire, Dios guardó a su hijo, Dios guardó a su hijo de este ataque. Y bueno, creo que la palabra, hermanos, debemos de verdad conocerla, practicarla, caminar en ella. Y el Salmo 91 es un salmo poderoso, ¿verdad? Donde nos da esperanza en el Señor. Quisiera que lo leamos, por favor, una parte, unos versículos, el Salmo 91. Y dice de esta manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nos conviene nutrir la parte espiritual. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, pero también porque Él nos da su protección. Yo lo he declarado constantemente. Me conviene el verdaderamente acercarme a Dios. Uno, porque lo amo, y dos, porque realmente me bendice buscarlo. Dice el versículo 2: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Se da cuenta? La palabra es poderosa. Necesitamos esperanza, escuchar que hay esperanza en este momento. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Es lo que decía esta mujer acerca de su hijo, el secretario de Seguridad. Él decía, Él te librará del lazo del cazador. Y mire, lo quisieron cazar. Y dice aquí, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día
destruya. 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Cuántos dicen amén? A ti no llegará. En medio de todo esto, no llegará a ti y no llegará a tu familia en el nombre de Cristo Jesús. No porque seamos soberbios, no porque seamos engreídos, no porque seamos personas prepotentes, sino porque simple y sencillamente le creemos a Dios y Dios es poderoso y su palabra Él la respalda. Y si nos dice eso en la palabra, tenemos que llevarlo en el corazón y retenerlo en la mente. Así que es un tiempo donde la gente necesita escuchar que hay esperanza. El Señor Jesús dijo: no te afanes, bástale cada día su propio mal. Bástale cada día su propio mal. No acumules las presiones, no acumules las tensiones. Somos la luz del mundo. El pan de vida no solo nos nutre, no solamente nos bendice, no solamente nos cuida, ¿verdad? Sino que Dios nos quiere usar para llevar el alimento espiritual a otros. Yo les decía hace un momento, la obra de Dios no se detiene. En medio de todo esto, de los cuidados que también debemos ser prudentes y ser sabios, hay que hablarle a la gente. Hay que decirles: acércate a Dios. Yo te recomiendo que les digas: mira, busca en YouTube y escucha estos temas. Escucha la palabra de Dios. Que la gente sea expuesta a escuchar la palabra de Dios. A final de cuentas, no dice la Escritura, ¿verdad?, que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Me consta que a través de la oración, a través de la intercesión en oración, Dios ha levantado y Dios ha sustentado a enfermos, a personas con problemas. Así que necesitamos abrazar la fe en Dios. Así que debemos de llevar el alimento espiritual a otros, no nos quedemos callados. Recuerda las palabras de Jesús al decir: una luz no puede esconderse en un cajón, su luz debe brillar. Y esto lo quiero desglosar de la siguiente manera. No, estamos en un confinamiento, quédate en casa tratándonos de cuidar, y no es malo, déjame decirte que no es malo ni te sientas mal por hacerlo, pero no permitas que el temor se posesione, ¿verdad?, de ti, que el temor te inunde, que el miedo, a eso me refiero, que no te inunde y no veas las cosas con esperanza, no veas el futuro, no veas que Dios está verdaderamente sustentándonos y nos quedemos ahí, ¿verdad? Jesús lo dijo claramente: ustedes son la luz del mundo y no pueden quedar escondidos en un cajón. Y lo dice Mateo 5, 14 y 15. Voy a leer la traducción al lenguaje actual. Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Eso eres tú. ¿Cuántos dicen amén? Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, lo pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Aunque estés ahí en un confinamiento, guardándote, cuidándote, nadie te ha puesto, ¿cómo decirlo? Nadie nos ha cerrado la boca. El enemigo no podrá cerrarnos la boca. Recuerdo mucho esos versículos donde los discípulos estaban hablando y llegó la gente y les dijo: mira, tus discípulos escandalizan, diles que se callen. Y el Señor Jesús les dijo: yo no puedo decirles eso. El enemigo no nos puede callar. El Señor les dijo: si ellos se callan, las piedras hablarían. Así que el enemigo, en su intención también, quiere callarnos. No lo permitas. Nos cuidamos, es válido, amén. Es válido, como el pueblo de Israel un día se cuidó cuando vino el ángel de la muerte y el Señor les indicó: pongan sangre en los dinteles. De la misma manera, yo sé que en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo nos libra de toda enfermedad, de toda pandemia.
y que el Señor nos cuida, nos sustenta, nos levanta. No permitas que el diablo, no permitas que nadie nos calle la boca. Así que aunque estamos cuidándonos, no estamos escondidos. Somos la luz del mundo. Y si Dios prometió guardarnos, Él nos va a guardar, te lo aseguro. Así que cuando tengas la oportunidad, porque va a venir gente que se va a acercar a ti y te va a decir, mira cómo le haces, te veo bien, te veo contento, te veo feliz, no te veo preocupado, ¿cómo le estás haciendo? Entonces tú le vas a decir, es que tengo mi fe en Dios. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón y todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Qué gran necesidad hay en este tiempo del amor de Dios. Ante el distanciamiento social hay una gran oportunidad para el acercamiento a Dios. Mucha gente está siendo rechazada. Están siendo rechazados no solamente los enfermos, los que se están recuperando, están siendo rechazados el personal médico que tiene que ver con la salud, enfermeros, enfermeras, doctores, doctoras, están siendo rechazados. En general, la gente está tendiendo a rechazar, ¿verdad? Pero el Señor está con sus brazos abiertos y Él no rechaza a nadie. Recuerdo mucho también anécdota bíblico que lo dicen los evangelios, que vino un hombre lleno de lepra a Jesús y dice que se postró ante sus pies. Y voy a hablar un tanto de esto el día domingo. No te pierdas el tema del día domingo porque vamos a hablar de la sanidad en Cristo. Por favor, no te pierdas este tema. Pero te adelanto un poquito. Vino este hombre y se postró a los pies de Jesús y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. ¿Te imaginas el sufrimiento? Si tú quieres, Señor, puedes limpiarme. La expresión de este hombre no se refería solamente a la limpieza de la enfermedad, de todas las llagas que él podía tener, de la lepra, sino seguramente él estaba refiriéndose, límpiame de mi maldad, límpiame de mi pecado, límpiame de este mal. Señor, yo quiero regresar a vivir normalmente, yo quiero abrazar a mi familia, vivir una normalidad, ya no quiero ser rechazado. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Jesús? Sí quiero. Y el Señor lo sanó. ¿Cuántas personas quieren ser sanadas? Así que no solo de pan vivirá el hombre, el alimento espiritual que tú lleves a la gente, Dios lo usará. Qué gran necesidad hay del amor de Dios ante el distanciamiento social, y hay una gran oportunidad para el acercamiento a Dios. Se requiere del Señor, y con esto quiero cerrar. Dice Romanos 10, 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que, mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo oirán si nadie les predica? Recuerdo mucho esta anécdota, ¿verdad? Bíblico, esta historia bíblica de este hombre lleno de lepra, cuando Jesús le dice, sí quiero limpiarte. Jesús impuso su mano en él y oró por él, dijo la palabra,
y el enfermo sano. Y a Jesús no le importó que estuviese lleno de lepra. El enemigo no podía callarlo, no podía vencer la obra que él vino a hacer. Hoy en día nos dicen, no toques a las personas, porque te pueden infectar. Yo creo en el poder de Dios. Y no estoy diciendo que seamos imprudentes y como dije hace un momento, que tomemos una actitud soberbia. No somos soberbios y bueno, es que a mí Dios me guarda y miren, ya lo toqué y no me pasa nada. No, eso es tentar a Dios. No, hay momentos donde Dios te va a llevar a orar por alguien. El otro día, una de nuestras congregantes, que no digo el nombre, ¿verdad?, me decía, pastor, oré por alguien que estaba viviendo cosas tristes, cosas difíciles, y cuando menos me di cuenta, la estaba yo abrazando. ¡Wow! Y yo le decía a la hermana, no se preocupe, Dios la guarda, se lo aseguro. Se lo aseguro. Porque a veces nos inundamos de miedo y decimos, no lo toco. Pues no sé, deja que Dios te indique. Este hombre vino ante Jesús y Jesús dice la palabra que lo vio y le dijo, sí quiero. Y le impuso la mano y este hombre sanó. Las cosas espirituales se entienden espiritualmente. De tal manera que dice también la Escritura que el hombre carnal no las entiende. Que el hombre inmaduro no las entiende. Las cosas del reino requieren una mentalidad de reino. Dios nos quiere usar. ¿Cómo? Yo no sé. Pero Dios nos quiere usar de una u otra manera, como Él quiera. Y lo único que tenemos que decir es, sí, Señor, aquí estoy. No solo de pan vivirá el hombre. Dios ha puesto en la iglesia, en cada uno de los miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, esa esperanza en un mundo lleno de enfermedad, lleno de tinieblas, lleno de pecado, lleno de maldad. Dios nos quiere usar. Y quiero invitarte a cerrar tus ojos. Dile ahí al Señor, Señor, perdóname si he descuidado lo esencial, el alimento esencial para mi espíritu, para mi alma. Yo sé que tú quieres nutrirme, Señor, porque tú eres el pan de vida. Pero también tú me bendices y tú me nutres, tú me alimentas para bendecir a otros, Señor. Ayúdame. Quita todo temor de mí, Señor. Quita todo miedo. Y que yo pueda caminar confiado en ti, aun cuando yo hago mi parte, aun cuando soy obediente a las autoridades, a las indicaciones médicas, de lavarme las manos constantemente, de tratar de no salir cuando hay un contagio constante. Aún el traer un cubrebocas, todo eso estoy dispuesto a hacerlo, Señor, a cuidarlo. Pero como dice tu palabra, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si tú no me cuidas, Señor, si tú no nos cuidas, en vano haríamos todo esto, Señor. En vano nos cuidaríamos nosotros mismos. Reconocemos tu soberanía, reconocemos tu poder. Ponemos delante de ti todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Fortalece, Señor, la parte física, nuestro sistema inmunológico, que la enfermedad, Señor, no nos alcance, Señor. Que nos libres de ella, Señor. Tu palabra dice que aunque tocásemos cosa mortífera, no nos hará daño y nos tomamos de ello en el nombre de Jesús. Señor, que nuestra parte espiritual sea nutrida correctamente con el pan de vida que eres tú, y que nuestra alma, Señor, donde están las emociones, donde están las decisiones, los sentimientos, Señor, verdaderamente estén nutridos por ti, Señor. Gracias te damos. Amén. Dios te bendiga y vamos a continuar con la cena del Señor.
por favor prepare, tenga listo ahí el pan, el vino, los elementos. En un momento vamos a continuar. Prepárese, por favor. Vamos a hacerlo de manera solemne. Por favor, tenga preparados el pan, el vino. Y quiero invitarle a buscar en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Hago referencia a que los elementos y el pan y el vino solamente son símbolo por aquello de la transubstanciación. La tradición religiosa enseña que literalmente es el cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros creemos, parte de nuestra doctrina, que no es así, sino que solamente son símbolo, ¿verdad? Los niños pueden participar también de la cena del Señor, ya que dice la palabras del Señor, que de los tales es el reino de los cielos, y nuestros hijos son santificados en sus padres. Si tú eres bautizado, por favor, quiero invitarte a que si hay que ponerse a cuentas con el Señor, lo hagas, para que de tal manera el participar de la cena del Señor no sea bajo alguna consecuencia, ¿verdad? Como dice la Escritura, que hay muchos enfermos, debilitados y otros duermen. Así que tenemos que hacerlo dignamente, no indignamente, sino dignamente. Y muy bien, quisiera que hagamos una oración, pongámonos a cuentas. Cierra tus ojos, Señor, te pedimos perdón por todo pecado, pensamiento, acción, actitud que no te agradan, Señor. Perdónanos, límpianos de la maldad, del pecado, limpia nuestra mente, Señor, que verdaderamente seamos espirituales, nuestro cuerpo sea un templo para ti, Espíritu Santo. Señor, perdónanos, ten misericordia de nosotros. Amén. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, por favor demos gracias. Señor, gracias por el pan, símbolo de tu cuerpo, gracias por el vino, símbolo de tu sangre. Gracias, Señor, porque diste tu vida. Tu palabra nos enseña, Señor, que tu cuerpo fue lastimado, que tú diste precisamente tu cuerpo en sacrificio por nosotros. Eres el pan de vida, Señor. Gracias te damos, bendecimos estos elementos, Señor, y que siempre sea de edificación, de bendición el participar de la Santa Cena, Señor. Gracias te damos. Amén. Habiendo dado gracias, dice la palabra, que lo partió. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Coma del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Por favor, beba de la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, te damos gracias. Danos esa unción. Señor, unge nuestros labios. Que anunciemos tu venida, Señor, que no nos quedemos callados. Gracias por tu amor en la cruz.
Gracias por tu resurrección, porque nos das vida. Estamos confiados en ti, Señor. Amén. Les damos gracias por este tiempo. No olviden nuestra cita el próximo domingo a las 10 de la mañana. Por favor, no omita, no deje de ver estas transmisiones. Créame que cada tema lo preparamos en oración, con tiempo, con dirección, buscando la dirección de Dios, para que seamos edificados. Es la manera en la que ahorita podemos hacer iglesia, podemos compartir la palabra, no solamente a la iglesia local, sino también podemos compartir a otros que pueden escucharlo. No deje de escucharlo, valore este esfuerzo que hacemos como iglesia. Dios les bendiga mucho.